Buenas tardes, ¿cómo se encuentran? Hoy nos reunimos nuevamente para una pequeña clase de la asignatura Derecho Civil 3 Contratos. En esta oportunidad vamos a hablar sobre la clasificación de los contratos, ¿sí? Entonces, aquí vamos a empezar a hablar sobre la clasificación legal, es decir, aquella que tiene acogida en la ley, en la norma, ¿sí? El Código Civil tiene artículos que hacen referencia a estas distintas clasificaciones, ¿sí? Y empezamos obviamente por el artículo 966 que distingue al contrato unilateral del bilateral, diciendo que el contrato unilateral es cuando una de las partes se obliga hacia la otra, sin que esta última quede obligada. Y obviamente el bilateral cuando las partes se obligan recíprocamente, la una hacia la otra. Ahora bien, entonces, el punto de partida de esta clasificación es tener en cuenta las obligaciones que nacen del contrato. Si hablamos de que del contrato nacen obligaciones para ambas partes, el contrato va a ser bilateral. Pero si solo nace para una de ellas, va a ser unilateral. Ahora recordemos, cuando hablábamos en la primera clase, cuando hablábamos de naturaleza jurídica del contrato, hablábamos del contrato como acto jurídico, ¿sí? Entonces vamos a volver a resaltar esto y a recordar esto porque es pregunta de examen, sobre todo en los parciales. El contrato como acto jurídico es siempre bilateral, ¿sí? Es siempre bilateral, porque acá va a tener en cuenta las partes que intervienen y manifiestan su voluntad para que se conforme o exista y tenga validez el acto jurídico. Entonces, el contrato como acto jurídico es bilateral porque necesita dos partes como de intereses contrapuestos que deben manifestar sus voluntades y estas voluntades se van a integrar, van a complementarse y conformar una única voluntad, una voluntad común, que va a ser el consentimiento contractual. Ahora bien, entonces ya sabemos que el contrato como acto jurídico es bilateral, tiene dos partes, ¿sí? Pero teniendo en cuenta esta clasificación, la que está prevista en el artículo 966, acá está hablando de las obligaciones que nacen de ese contrato. Entonces, tenemos un contrato con dos partes. Ahora, según ambas partes se encuentren obligados o según una de ellas nomás se encuentre obligada, el contrato va a ser bilateral o unilateral. Entonces, cuando hablamos de que el contrato es unilateral, como clasificación, según las obligaciones que nacen, hablamos de esos contratos donde una sola de las partes se encuentra obligada. Existen dos partes, pero solo una de ellas se encuentra obligada, ¿sí? Y ese es el caso o el ejemplo de la donación. Tenemos donante y donatario, ¿sí? Pero solo el único obligado en el contrato de donación es el donante, es decir, el sujeto que decide hacer una liberalidad en beneficio de la otra parte. Y el donatario, a su vez, no tendrá que responder con ningún tipo de obligación, independientemente de que tiene obligaciones o deberes que cumplir, como por ejemplo el de la gratitud, es decir, no debe ser un donatario ingrato, porque de lo contrario puede ser causal de revocación de la donación, a lo mejor tendrá que cumplir algún cargo, etcétera. Eso depende de cómo se configure el contrato. Pero independiente de todo eso, el contrato es siempre unilateral, porque la obligación que nace de ese contrato, de ese tipo de contrato, es solamente para una parte que es el donante en este caso, ¿sí? ¿Se entiende? Y en cambio, en el bilateral, en el contrato bilateral, como clasificación acá, como teniendo en cuenta las obligaciones que nace, es cuando ambas partes del contrato se encuentran obligadas. ¿Sí? El caso de la compraventa, es decir, la obligación del vendedor es la de entregar el bien o transmitir la propiedad del bien, y la obligación del comprador es la de pagar el precio convenido, ¿sí? Bien. Y finalmente se habla también del contrato plurilateral. El ejemplo de un contrato plurilateral son contratos asociativos, es decir, donde las prestaciones se multiplican cuantitativamente, pero no cualitativamente, ¿sí? Es decir, porque cualitativamente son iguales, son idénticas. Y como decía recién, el ejemplo es en los contratos asociativos, donde son varios los miembros o las partes, pero todos tendrán una prestación que cumplir que son idénticas y que siempre tienen en mira un fin común, ¿sí? Muy bien. Siguiendo con las clasificaciones legales, tenemos la del 967 que habla de los contratos onerosos y gratuitos, ¿sí? Son onerosos los contratos donde
las partes cumplen sus prestaciones o la prestación de una parte se cumple con mira a la prestación que tiene que cumplir la contraparte. Es decir, por ejemplo, en el contrato oneroso, volvemos a decir, ¿sí? Donde la prestación del vendedor, que es la de transmitir el dominio o la propiedad de la cosa, tiene en mira o se cumple con mira a la contraprestación que va a realizar la otra parte, que es la de pagar el precio convenido, ¿sí? Mientras que los contratos gratuitos, la prestación que cumple una de las partes no tiene en mira o es independiente de todo lo que ofrezca la otra. Es decir, dice el artículo 967, los contratos son a título oneroso cuando las ventajas que procura a una de las partes le son concedidas, pero por una prestación que ella ha hecho o se obliga a hacer, es decir, la prestación que yo cumplo la hago con mira a la prestación que van a hacer a mi favor. Y la de título gratuito, dice, son a título gratuito cuando aseguran a una u otra, cuando aseguran a una u a otra de las contrapartes alguna ventaja independientemente de toda prestación que se pueda hacer a su favor, ¿sí? Vuelvo a decir entonces, y el ejemplo de un contrato oneroso, dijimos recién, por ejemplo, la compraventa, puede ser la locación, ¿sí? Puede ser el mutuo oneroso, donde yo presto dinero, pero con mira al interés que voy a recibir por ese dinero, ¿no es cierto? No solo a la devolución, sino al interés, o la locación cuando yo, el locador, concede el uso o goce de un bien al locatario, pero con mira a el canon locativo, es decir, al precio que va a pagar por ello la contraparte. Y en cambio el gratuito, justamente la prestación que yo cumplo es independiente de toda prestación que se pueda hacer o de todo lo que cumpla la otra parte a mi favor. Por ejemplo, en el caso del mutuo gratuito, yo presto dinero, por ejemplo, para darles un ejemplo, yo presto dinero, pero en este caso yo no tengo en mira ningún interés que voy a adquirir, ¿sí? Yo simplemente lo hago desinteresadamente, hago con el fin de ayudar o colaborar con la otra persona, porque a lo mejor, qué sé yo, es un pariente, un amigo cercano, lo que sea. Ahora, yo hago eso sin tener en mira lo que la otra parte puede hacer por mí. Es decir, yo le presté dinero, pero a lo mejor aquel que me lo devuelve en gratitud justamente por lo que yo hice me puede incluso devolver más de lo que yo le presté. Sin embargo, yo no tengo en mira esa finalidad a la hora de celebrar el contrato. ¿Se entendió? Muy bien. Seguimos con otra clasificación legal y es la del artículo 968 que habla del contrato conmutativo y el contrato aleatorio. ¿Qué se tiene en cuenta? ¿Cuál es el punto de partida de esta clasificación? Los efectos del contrato, ¿sí? Los conmutativos son aquellos contratos que uno celebra y desde el momento en que se celebra, las partes, ambas partes del contrato, saben cuáles son las ventajas, los beneficios que van a obtener en virtud de ese contrato. Es decir, desde el momento en que celebramos sabemos cuáles son las consecuencias del mismo, ¿sí? Lo que voy a obtener. Las ventajas son ciertas, conocidas por las partes. En cambio, el contrato aleatorio no, a diferencia del anterior, no. El contrato aleatorio es aquel donde las ventajas, las pérdidas que se puedan obtener del contrato dependen de un hecho futuro incierto, ¿sí? De un acontecimiento, de un hecho que es futuro y es incierto, ¿sí? Este, por ejemplo, es el contrato de juego, los contratos de juego, de apuesta, los contratos de compra-venta de cosas futuras, son contratos que quedan sujetos a el hecho de que la cosa exista, digamos, ¿sí? Estos son justamente los contratos aleatorios. Los efectos, las ventajas, los beneficios o pérdidas que se puedan obtener del contrato dependen de ese hecho futuro e incierto. Mientras que lo conmutativo, como decía recién, desde el momento que lo celebramos, conocemos todo perfectamente, están determinadas las consecuencias, las ventajas, los beneficios o las pérdidas que podemos obtener del mismo, ¿sí? Entonces, por ejemplo, la compraventa, la locación, etcétera, la mayoría de los contratos en sí son conmutativos. Muy bien. Y finalmente, la última clasificación, esta es la anteúltima clasificación legal, es la de los contratos formales y no formales que están en el artículo 969. En el artículo 969, en realidad, se establece la clasificación o la distinción entre los distintos contratos formales, ¿sí? Ustedes acuérdense siempre que el principio general en cuanto a las formas, a la hora de la celebración de los contratos, rige el principio de la libertad de forma. ¿Qué quiere decir esto? Que las partes, si la ley nada dice respecto de la forma para celebrar el contrato,
las partes pueden celebrarlo de la forma que consideren más conveniente, es decir, pueden hacerlo verbalmente, pueden hacerlo por escrito, pueden ir ante un escribano y hacerlo con las formas más exigentes, pero eso depende de la voluntad de las partes. Se rige entonces rige el principio de la libertad de forma para la celebración de los contratos. Ahora bien, los contratos no formales son obviamente los contratos para los cuales la ley no exige forma alguna. Y en el artículo 969 lo que el código hace es establecer las distintas o clasificar los distintos contratos formales, ¿sí? Van a ser formales entonces los contratos para los cuales la ley exige una forma determinada. Dentro de los contratos formales vamos a encontrar distintas clases. Encontramos los contratos solemnes, que pueden ser formales solemnes absolutos o formales solemnes relativos. Y también los formales ad probationem o a los efectos de la prueba. Bien, los contratos formales solemnes absolutos son aquellos contratos para los cuales la ley exige una forma determinada bajo pena de nulidad. ¿Qué quiere decir esto? Que si nosotros no cumplimos con la forma que la ley nos exige, nuestro contrato es nulo, no existe, no produce efectos para las partes, ¿sí? Es inválido, es inexistente. Es el caso, por ejemplo, de la donación de bienes inmuebles o muebles registrables. La ley exige que para la donación de bienes inmuebles o muebles registrables debe hacerse por escritura pública bajo pena de nulidad, ¿sí? Ya la ley prevé una sanción. Esta norma es indisponible, es decir, que las partes necesariamente deberán cumplir con esta forma solemne absoluta. De lo contrario, el contrato es nulo, como dije recién, no existe, no produce efectos. Ahora bien, también ese es entonces el contrato formal solemne absoluto, pero también tenemos el contrato formal solemne relativo. El solemne relativo es aquel contrato, o aquella forma exigida por la ley, pero ya no bajo la pena de nulidad, ¿sí? Es decir, la ley exige una forma determinada para la celebración del contrato, pero si no se cumple con esa forma, el contrato sigue siendo válido, simplemente que la diferencia va a ser en que produce efectos distintos de los esperados, ¿sí? De los queridos, de los buscados. Y lo que va a encerrar ese contrato que no cumple con la forma prevista por la ley es la de la obligación de hacer en el futuro o de cumplir en el futuro expresamente con la formalidad exigida por la ley. El ejemplo de estos contratos de solemnes relativos, de forma solemne relativa, son los contratos de compra-venta de inmuebles, ¿sí? Los contratos de compra-venta de inmuebles, la ley exige que para que se transmita el dominio del inmueble, necesariamente debe celebrarse por escritura pública. Ahora bien, si nosotros no cumplimos con esta formalidad, por ejemplo, yo decido hoy comprar un inmueble y atento a toda esta situación actual, la pandemia y todos los, como esta obligación de estar en casa, bueno, resulta que mi escribano de confianza o el escribano de confianza del vendedor no está trabajando porque se está resguardando, porque es mayor de edad, porque está en el grupo de riesgo, y entonces nosotros con el vendedor y como para asegurarnos la compra-venta, decidimos hacerlo por un boleto de compra-venta. Justamente no hay escritura. Entonces, ese boleto de compra-venta, que no cumple, que no deja de ser un contrato privado, un contrato previo privado entre las partes, no cumple con la forma de la ley, que es la escritura pública, sigue siendo válido, ¿sí? Es un contrato. Lo que sí va a encerrar ese contrato es una promesa. La promesa o la obligación de las partes de hacer en el futuro, es decir, cuando se levante la obligatoriedad de estar en casa y cuando mi escribano empiece a trabajar y pase esta situación de emergencia pública, nosotros vamos a cumplir con la forma prevista por la ley, ¿sí? Mientras tanto, el contrato de compra-venta, o sea, este boleto de compra-venta es válido, a pesar de que no cumpla con la formalidad de la escritura pública. Es válido y encierra la obligación de ambas partes de en el futuro celebrar la escritura pública. ¿Sí? ¿Se entiende? Es decir, no va a producir los efectos esperados porque por el boleto de compra-venta no hay transmisión de dominio, no se transmite el derecho real de dominio. Sin embargo, está la obligación de ambas partes de en el futuro cumplir con la formalidad exigida por la ley.
Muy bien. Y el último contrato formal, ahí está la diferencia entonces entre contrato formal, solemne absoluto y solemne relativo. Según la ley, exija bajo pena de nulidad la forma. Y bueno, y después tenemos el contrato formal ad probationem, o a los efectos de la prueba, que son aquellos contratos donde la ley exige una forma determinada, pero solo a los fines probatorios, ¿sí? Es, por ejemplo, el contrato de locación. El contrato de locación, la ley exige a los fines de la prueba que el contrato sea en forma escrita, pero si nosotros no cumplimos la forma escrita, el contrato es válido y se lo puede celebrar. Simplemente que al momento de la prueba o en el caso de existir alguna diferencia entre las partes en algún momento del contrato, bueno, la ley exige que este como prueba esté, como medio de prueba esté escrito. Bueno, veremos después cuando estudiemos la prueba qué opciones da la ley para cuando no se cumple con esta formalidad. Pero es decir, no es para la forma de validez del contrato, no es para ningún tipo de formalidad como para que produzca los efectos propios del contrato, sino simplemente es a los efectos probatorios. Entonces, solamente a los fines de la prueba. Si no se cumple con la formalidad, el contrato sigue siendo válido y el contrato produce los efectos propios del mismo. Vuelvo a decir el ejemplo de la locación. No tenemos el contrato escrito a la hora de probarlo, podemos probarlo por otros medios también, como un principio de prueba por escrito, podemos tener algún recibo de algún alquiler que se pagó o algún servicio que se adquirió a nombre del inquilino, etcétera. O sea, hay otros medios de prueba, como decía recién. Muy bien. Y entonces la última clasificación de los contratos, la última clasificación legal de los contratos son los contratos nominados e innominados que está previsto en el artículo 970. ¿Cuál es el punto de partida o la distinción que se hace o que se tiene en cuenta para hacer la distinción entre contratos nominados e innominados? Que esté previsto en la ley, ¿sí? Que haya una legislación, ya sea en el código o por una ley especial, esté previsto o esté regulado, mejor dicho, este contrato. Entonces, son contratos nominados, el contrato de compraventa, el contrato de cesión, contrato de mandato, fianza, el leasing, el fideicomiso, la franquicia, son todos contratos que tienen una regulación. Algunos están regulados dentro del código y hay otros que están regulados en leyes especiales, pero tienen una regulación legal. Los innominados son aquellos contratos que surgen de la práctica, que surgen de la costumbre, pero que no están contemplados en la ley, no tienen una regulación legal. ¿Sí? Que justamente este artículo 970 y en el segundo párrafo establece un orden de prelación de cómo se ha de integrar y de interpretar estos contratos innominados, ¿sí? Pero los contratos innominados son aquellos que no están regulados, que no tienen una regulación legal, como por ejemplo los contratos de turismo, de excursiones, el contrato de garaje, muy utilizado, también no tiene regulación legal, surgió de la costumbre, de la práctica, dentro de la actividad social, pero no tienen regulación legal, ¿sí? Muy bien. Esas, entonces, hasta ahí son lo que es, o es, mejor dicho, la clasificación legal, aquella que está contemplada dentro del código, ¿sí? Unilateral y bilateral, según las obligaciones que nacen del contrato, oneroso gatito, según la prestación que cumple una parte, tiene en mira la contraprestación que va a realizar la otra, como que más dijimos, de los legales, los formales, los nominados e innominados, estas son conmutativo y aleatorio, son clasificaciones previstas en la ley. Una clasificación que se quitó del Código Civil de Vélez-Sarsfield es la clasificación que estaba prevista en el artículo 1140 y 1141 del Código de Vélez-Sarsfield, es la de la distinción entre los contratos consensuales y reales. Yo lo único que voy a decir en esto era, los contratos consensuales y reales, el punto de partida para distinguir estos contratos era teniendo en cuenta cuando el contrato empezaba a producir sus efectos. Entonces, si el contrato comenzaba a producir sus efectos desde el momento en que las partes lo celebraron y prestaron su consentimiento, se consideraba que era consensual. Y se consideraba que era real cuando el efecto de los contratos comenzaba a producirse a partir de la tradición de la cosa, de la entrega de la cosa. Era, por ejemplo, en el contrato de depósito, donde nosotros necesariamente teníamos que entregar el bien en depósito para que el contrato comience a producir sus efectos. Ahora bien, esta clasificación se quitó, obviamente, del Código Civil y Comercial, ya no tiene acogida legal. ¿Por qué? Porque acá se cometía el error de considerar que a lo mejor el contrato real no era consensual.
Y no, estamos mal, estamos hablando de que uno de los elementos esenciales del contrato es el consentimiento, acuérdense siempre, elemento estructural, es uno de los elementos con el objeto y la causa que sí o sí debe reunir cualquier contrato para que exista, ¿sí? Para que exista y produzca su efecto. Entonces, todos, hay que partir de la base que todos los contratos son consensuales, ¿sí? Por eso se dejó de lado esta clasificación. Borda explica muy bien por qué se dejó en el manual de contratos civiles de Borda, se explica muy bien por qué se dejó de lado esta clasificación, pero justamente por eso, porque todo contrato era consensual y del momento en que se prestaba el consentimiento y se cumplía con los requisitos, o mejor dicho, con los elementos previstos por la ley, el contrato producía sus efectos, ¿sí? Independientemente de la entrega del bien o no. Así que bueno, esa es más que nada la aclaración de por qué se dejó de lado esta clasificación que antes tenía acogida legal, es decir, estaba dentro de la ley. Ahora vamos a hacer también una breve explicación de los otros tipos de clasificación, de otras clasificaciones. Antes de pasar a las otras clasificaciones, a lo que son las clasificaciones doctrinarias, básicamente, porque no están en la ley, si ustedes miran el programa, habla de, bueno, clasificaciones legales, habla de contrato unilateral y bilateral, de distinción con los contratos, con los actos jurídicos, que también ya lo hicimos, y después dice efectos propios de los contratos bilaterales, ¿sí? Después habla de los contratos oneroso y gratuito y habla de efectos propios de los contratos onerosos. Bueno, cuando habla así de efectos propios de los contratos bilaterales y efectos propios de los contratos onerosos, es lo que nosotros vamos a estudiar en las unidades que hablamos de los efectos de los contratos, ¿sí? Eso, cuando habla de efectos propios de los contratos, es lo que nosotros en la clase anterior hablamos de elementos naturales del contrato. Son aquellas consecuencias propias y posteriores de los contratos bilaterales y onerosos. Es decir, todo contrato bilateral tiene efectos propios, tiene esos elementos naturales que se presumen que existen independientemente de que las partes lo hayan pactado expresamente. Y ahí habíamos dado nosotros el ejemplo de la excepción de incumplimiento, habíamos dado el ejemplo de la seña, dábamos el ejemplo de la cláusula resolutoria, que antes se conocía como pacto comisorio, la cláusula resolutoria, ¿sí? La cláusula resolutoria tácita. Bueno, estos son efectos propios de los contratos bilaterales, ¿sí? Todo contrato bilateral donde hay obligaciones, ¿sí? Hablando contrato bilateral como clasificación, como obligaciones que nacen del contrato. Entonces, todo contrato bilateral donde ambas partes del contrato tienen obligaciones que cumplir, se presume o son propios estos efectos del contrato, ¿sí? En el caso de la cláusula resolutoria, es propio que en un contrato donde ambas partes tienen que cumplir prestaciones, si una de ellas no la cumple, la parte cumplidora puede pedir la resolución del contrato, ¿sí? Por darles un ejemplo de a qué se refiere ese puntito. Igualmente lo estudiamos en la unidad de los efectos del contrato. Lo mismo pasa con los efectos propios de los contratos onerosos. Todo contrato oneroso, donde la prestación que cumple uno tiene en mira la prestación que va a cumplir el otro, el beneficio económico que va a obtener del cumplimiento de la prestación de la otra parte, presume la existencia de estos elementos propios o naturales, como por ejemplo las obligaciones de saneamiento, que son la garantía de evicción y de vicios ocultos, ¿sí? Pero también no quiero meterme en este puntito ahora o en esta unidad, era simplemente para aclararles porque en el programa aparece, pero que esto lo vamos a estudiar en la unidad que explicamos los efectos de los contratos, ¿sí? Bueno, para ir a las otras clasificaciones, vamos a hacerla muy rápido. Tenemos los contratos principales y accesorios, son clasificaciones doctrinarias, ¿no es cierto? ¿Y qué se tiene en cuenta para clasificar un contrato en principal o distinguir un contrato principal de accesorio? Según la existencia jurídica que tiene el contrato, es decir, la independencia o dependencia que tiene un contrato de otro. Entonces, el contrato principal es aquel que no depende jurídicamente de otro, que nace, se ejecuta y se extingue independientemente, sin depender de jurídicamente de ningún otro contrato. Como por ejemplo la compraventa, la locación, la mayoría de los contratos principales, ¿sí? La compraventa, la locación, mutuo, donación, etcétera. En cambio, el accesorio depende jurídicamente de un principal, ¿sí? El accesorio es aquel contrato
por ejemplo, un subcontrato, por ejemplo, un contrato de fianza, son contratos accesorios que dependen jurídicamente del principal, es decir, siguen la suerte del principal. Si el principal se extingue el accesorio. Si el principal continúa en vigencia, el accesorio también. ¿Sí? Entonces se extingue su existencia jurídica depende de otro contrato, así una vez extinguido el principal, se extingue el contrato accesorio. ¿Sí? Es el claro ejemplo de la fianza. Acuérdense que la fianza es un contrato de garantía, que garantiza una obligación principal. ¿Sí? Extinguida la obligación principal, se extingue esta accesoria. Bien, después tenemos entonces los contratos de disposición y de administración. Los contratos de disposición o de administración, para diferenciar si un contrato es de disposición o de administración, se tiene en cuenta la modificación o alteración que estos contratos puedan producir en el patrimonio de las partes. Entonces, es un contrato de disposición cuando puede afectar sustancialmente, modificar o alterar sustancialmente el patrimonio de las partes del contrato. Como por ejemplo justamente la compra-venta, donde si uno está vendiendo un bien de su patrimonio, al venderlo lo estamos sacando de nuestro, de nuestro patrimonio justamente. Entonces estamos afectando o modificando, mejor dicho, alterando nuestro patrimonio. En cambio, lo de administración son aquellos contratos o actos que se celebran con el fin de hacer producir el patrimonio, es decir, su finalidad es justamente que los bienes que integran el patrimonio produzcan y obtener beneficio de ellos, sin alterar o modificar sustancialmente el contenido del mismo. Por ejemplo, el contrato de locación. Cuando nosotros alquilamos, a diferencia del de la venta, que nosotros estamos sacando un bien de nuestro patrimonio, el de locación lo que nosotros estamos haciendo es alquilando, ¿sí?, el uso y goce de ese bien. Sigue siendo de nuestro dominio, sigue integrando nuestro patrimonio, y lo único que hacemos es otorgar el uso y goce a un tercero. Pero obtenemos por ese uso y goce un canon locativo, ¿sí?, una suma de dinero determinada y convenida. Entonces, justamente, eso lo que va a hacer es justamente ampliar nuestro patrimonio. ¿Se entiende? Muy bien. Seguimos entonces con otra de las clasificaciones doctrinarias: contratos constitutivos y declarativos. Bueno, justamente, ¿qué se tiene en cuenta para distinguir si un contrato es declarativo de un contrato constitutivo? Justamente si va a crear una situación jurídica nueva o bien va a ratificar una ya existente, ¿sí? Entonces, los contratos constitutivos, como lo dice el nombre, constituyen, crean, desde la celebración del contrato, una nueva relación jurídica, ¿sí? Mientras, como seguimos con el ejemplo del contrato de compraventa, que desde el momento de su celebración crea y produce los efectos propios de ese contrato, creando una nueva relación o situación jurídica. Mientras que el declarativo lo que hace siempre es reconocer una situación jurídica anterior. Por ejemplo, el contrato de transacción, donde nosotros, acuérdense que en el contrato de transacción las partes se van a conceder recíprocamente, se van a hacer concesiones recíprocas, mejor dicho, pero al hacerse concesiones recíprocas para extinguir, ¿no es cierto?, una relación o una situación jurídica anterior, la tienen que, a través de ese contrato de transacción, reconocerla, ¿sí? Bien. Instantáneo y de tracto sucesivo. Acá se tienen en cuenta los efectos de cuándo o cómo se producen los efectos del contrato, según el momento del cumplimiento o de producción de los efectos del contrato. Entonces, justamente decimos que un contrato es de ejecución instantánea o es instantáneo cuando desde el momento mismo de su celebración produce todos sus efectos, ¿sí? En un único y solo momento. Nosotros celebramos el contrato de compraventa, entregamos el bien, nos entregan el precio y el contrato nace, produce sus efectos en ese mismo momento, y en ese mismo momento el contrato se agota, se extingue la relación contractual, ¿sí? Por eso es instantáneo, porque en un mismo acto, en un mismo momento, el contrato nace, produce sus efectos y se agota. En cambio, el de tracto sucesivo es aquel donde nosotros celebramos el contrato, pero los efectos del contrato se prolongan a través del tiempo, se cumplen durante un periodo de tiempo, ¿sí? Por ejemplo, el de la locación, el de contrato de alquiler, ¿sí? Jurídicamente
hablando jurídicamente, el de locación. Cuando nosotros celebramos un contrato de locación hoy, 27 de abril, el contrato comienza a producir efecto desde el mismo momento en que lo celebramos. Ahora bien, no se extingue como en el instantáneo en este momento, sino que se va prolongando a través del tiempo por el año o 2 años que nosotros ya hemos celebrado el contrato de locación. Todos los meses el locatario tendrá que pagar su alquiler y el locador tendrá que garantizar el uso y goce del bien alquilado, ¿sí? Muy bien. Bueno, y la distinción entre contratos directos, indirectos, fiduciarios es, o la clasificación, el contrato directo es aquel que nosotros celebramos un contrato y obtenemos directamente o en forma inmediata de él el resultado pretendido o querido, ¿sí? Si yo quiero adquirir el dominio de un bien, lo que voy a hacer es celebrar un contrato de compra-venta, entonces, pagando un precio por el mismo. Entonces, se obtiene, o sea, la finalidad económica, el fin perseguido a la hora de celebrar el contrato se obtiene directamente del mismo, ¿sí? Por eso es directo. El resultado práctico que se busca se obtiene directamente o inmediatamente del contrato celebrado. El indirecto, no, justamente hay una disociación o hay una... una discordancia entre el medio utilizado y el resultado obtenido. Es decir, el resultado se produce con una disonancia entre el medio que empleamos y el fin práctico perseguido. El claro ejemplo es el mandato irrevocable, ¿sí? Donde el mandato irrevocable es justamente lo que, por ejemplo, nosotros entregamos un mandato, nosotros vendemos, tenemos un inmueble, nos vamos a vivir tenemos una hija que vive, por ejemplo, bueno, no sé, en España, y decidimos vender todos nuestros bienes e irnos a vivir a España con nuestra hija. Entonces resulta que decidimos vender el inmueble, nuestra casa, y otorgamos a la misma persona del vendedor, pero bueno, yo no tengo tiempo de esperar, ya tenemos el contrato, celebramos el contrato con el comprador, ya acordamos precios, ya todo, ya se está tramitando toda la celebración del contrato, ¿sí? O sea, ya se está todo el trámite o el proceso para poder concluir con esta compraventa. Ahora bien, yo no quiero esperar a que se termine, que la escritura salga, que se apruebe por el colegio escribano para después poder escribirla en el registro de la propiedad inmueble y demás, porque yo ya me quiero ir hoy a vivir a España, entonces, con mi hija. Entonces, decido otorgarle al mismo comprador, le decido otorgar un mandato irrevocable. ¿Sí? El mandato irrevocable quiere decir que es únicamente para cumplir con el fin para el cual fue otorgado. Entonces yo al mismo comprador le puedo otorgar las facultades suficientes para que él en ese mismo contrato de compra-venta del inmueble o ante el escribano me represente a mí y se represente él para cumplir con todos los requisitos esenciales para que pueda cumplir con todo el procedimiento necesario para que ese contrato llegue a su fin, ¿sí? Entonces, yo voy a entregar o voy a celebrar ese contrato, ese mandato irrevocable, pero la finalidad en realidad o el fin perseguido es distinto, es un medio para lograr un fin, ¿sí? ¿Se entendería? Bueno, y el fiduciario es aquel contrato en virtud del cual se hace una transmisión de dominio, ¿sí? Pero es un dominio, esa transmisión de dominio es a los únicos fines de la administración, facilitación y cooperación para que se pueda cumplir con el fin perseguido, es decir, la transmisión que se hace de la propiedad o del dominio es solamente a los fines de administración y facilitación para el encargo, ¿sí? Para que justamente el fiduciario pueda cumplir con el encargo o con la tarea encomendada, ¿sí? Pero no existe una transmisión real, sino es simplemente a los fines de cumplir con el encargo. Bien, hasta ahí estamos entonces. Y con esto terminaríamos esta unidad 2. ¿Sí? Esta unidad 2, perdón. A ver, ahí estamos. Dejar de compartir. Muy bien.
Volvemos a la pantalla, bien, aquí estamos, entonces, bueno, con esto, con este panorama general de lo que son las clasificaciones, terminaríamos con la unidad 2 también, ¿no es cierto? Y ya nos quedaría para empezar con con el análisis profundo del elemento esencial del contrato. Bueno, espero les haya servido estas pequeñas aclaraciones, estos ejemplos, para entender bien la clasificación, y nos estamos viendo la próxima clase. Hasta luego.